la última predicación de esta serie que se ha llamado Conocimiento y Sabiduría. Y haciendo un poco un resumen, veíamos que el conocimiento de Dios, el poder conocer a Dios, es algo que está a nuestro alcance. Decía el amigo de Job, Eliú, decía, ciertamente Dios es grande y nosotros no le conocemos, pero es posible conocerlo, es posible tener un encuentro con Él, es posible saber sus gustos, saber sus deseos, saber sus sueños. Dios es una persona, ¿sí? ¿En qué sentido? No de carne y hueso como nosotros. Jesús vino y se encarnó, pero el Padre y el Espíritu Santo son personas porque tienen sueños, tienen emociones, toman decisiones, hay cosas que les agradan, hay cosas que le molestan, e incluso el apóstol Pablo nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Hay cosas que lo ponen triste, ¿verdad? Es como tú y como yo, Él habla, Él se comunica, Él escucha. Entonces, en ese sentido, son todas las características que hacen que alguien sea una persona. Y el libro de Proverbios, capítulo 2, nos daba un camino de cómo buscar al Señor, de cómo lograr el conocimiento. Y terminaba diciendo, si haces todo esto, si buscas su palabra, si te inclinas tu corazón a la sabiduría, si la buscas como plata, ¿te acuerdas que decía como un tesoro escondido? Si tú haces todo esto, entenderás el temor de Dios. Y Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y la semana pasada veíamos que Santiago nos dice, si te hace falta sabiduría, pídela a Dios y Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Di conmigo, abundante y sin reproche. Me encanta esa parte de sin reproche, porque nunca te ha pasado que pides un favor o pides algo, un dinero prestado o algo, y sí te lo dan, pero como que tú le ves la cara como que no quiere, ¿verdad? Como que, pues bueno, pues ten, ahí ni modo, ¿verdad? Dios no es así, Dios te lo da sin reproche. Yo puedo imaginarme una sonrisa en el rostro del Padre cada vez que tú le dices, quiero sabiduría, y Él viene y te la da. Sin embargo, nos decía Santiago también que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos egoístamente. Así que recuerda que cuando pidamos sabiduría debemos de pedirla con un corazón sin egoísmo. Y el día de hoy ya terminamos y vamos a ver en el versículo 18 del capítulo 1, Primera de Corintios 1:18, vamos a ver una porción que Pablo le titula Cristo, poder y sabiduría de Dios. Bueno, ese título se lo puso el que hizo el resumen de la escritura, ¿verdad? En la Reina Valera tiene este subtítulo y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Fíjate, la palabra de la cruz, dice Pablo, para la gente que se pierde es locura. ¿Nunca te ha dicho alguien, estás loco? Le cuentas un plan, un sueño, tú estás loco, ¿verdad? Mi mamá tiene mucho esa frase, para todos estamos locos, ¿verdad? Tú estás loco, aquel está loco, todos estamos locos. Pero nosotros ya lo usamos en una forma, pues, normal. Pero el que alguien te diga que estás loco, pues no está padre. ¿Por qué? Porque básicamente la locura es un estado de la mente en el que tu mente no trabaja como debe de trabajar. Eso es la locura. Nosotros ya lo tomamos aquella persona es bien loca, ¿no? O a los que se drogan son bien locos, ¿verdad? Pero no se trata de eso. La locura es un estado de la mente donde la mente está quebrada,
donde la mente ve cosas que no son, y aquellas que son las ve distorsionadas. La locura te puede llevar al suicidio. Hay gente que se ha tirado de edificios argumentando que alguien le decía que lo hiciera, una voz, una esquizofrenia. Hay gente que ha hecho cosas, y aquí podemos entrar tal vez a una polémica, ¿verdad? Algunos dirán, pueden ser demonios, pueden ser esto, sí, pueden ser muchas cosas, pero también la locura existe. Ahora, la palabra locura que está usando el apóstol Pablo tiene 3 significados, y significa primero absurdo. Él dice, para los que se pierden, la palabra de la cruz, es decir, el mensaje del evangelio, el mensaje de que Cristo dio su vida por ti y por mí en una cruz. Para la gente que se pierde, la gente que rechaza el evangelio, este mensaje es una locura. Si nadie te ha dicho que por ser cristiano estás loco, o vas empezando o fracasamos como cristianos, no es broma. Pero lo primero que la gente te dice es, ay, ya te estás volviendo loco. Me acuerdo yo cuando yo empecé a decir esta frase, es que Dios me dijo. La gente me veía como que, pues pobre loquito, ya cree que Dios le habla. ¿Y sabes qué? Dios sí habla. Dios habla a nuestro corazón, Dios habla a través de la Escritura. Aún Dios pudiera hablar de forma audible. Hay testimonios de ello. Pero cuando uno empieza a acercarse al Señor, o cuando tenías un vicio y lo dejas, si eras una persona que tomaba y te juntabas con tus amigos y de repente les empiezas a decir, no, yo ya no voy a salir con ustedes. ¿Qué pasó? Ya te están lavando el cerebro, ¿sí? Ya te estás volviendo loco, ya te estás volviendo fanático. Para la gente es absurdo. Ellos ven el evangelio, cuando lo rechazas, como algo tonto de seguir. Hoy en día la gente se puede burlar de Dios y de la iglesia en la tele, en el radio, y ya nadie dice nada. Porque para el mundo, para la gente que no conoce al Señor, el concepto de un Dios que nos ame, que nos hable y que nos ponga ciertas normas es absurdo. ¿Sí? Hasta lo usan de burla. Otro significado es tontería. Yo no sé cuántos de nosotros, pero yo, antes de ser creyente, yo veía la iglesia como una tontería. Es una pérdida de tiempo. Nunca te han dicho, ya vas ahí a perder el tiempo. Es una tontería que vayas. Es una tontería que inviertas tu dinero en cosas de Dios. Es una tontería para los jóvenes. Es una tontería que quieras esperarte al matrimonio para disfrutar tu vida sexual como Dios la creó. A los hombres casados, mujeres casadas, es una tontería que honres a tu marido. Es una tontería que le seas fiel a tu esposa. Todo lo que tiene que ver con las reglas del reino, la gente lo ve como tontería. Vas y les quieres compartir el evangelio y hay gente que te dice eso, no, yo no creo en eso porque yo soy estudioso. Yo conozco de ciencia, yo conozco de esto y de aquello. Y el tercer significado es necedad. ¿Qué es una necedad? Es cuando te pones, pues valga la redundancia, necio en una idea absurda y permaneces en eso y en eso. Hay gente que me ha visto después de 10 años, después de 15 años, y una de las primeras preguntas que me hacen es, ¿todavía andas con ese rollo de la iglesia? Amigos que fueron amigos míos de la universidad, me ven después de 15 años, ¿todavía andas con esas ondas? Como si fuera una moda, como si fuera una etapa, ¿no? Como la etapa de
de rockero, la etapa de rapero que tienen los adolescentes y luego ya les gusta esto y aquello. No, ¿sí? Todavía andas con esas ondas, con esos rollos, porque la gente lo ve como tonterías y como una necedad. Ahora, para ti y para mí, que hemos creído en el Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio le da vida a los muertos. El Evangelio cambia nuestro corazón. El Evangelio transforma nuestra mente. El mensaje de la cruz, el saber que Jesús murió por mí, siendo yo como era, y dio su vida y me perdona y me entrega amor incondicional. A mí que yo no me sentía valioso, a mí que yo no me sentía amado, me entrega amor, me entrega valor. Si eres una persona que ha cometido los peores delitos, viene el perdón y la gracia de Dios, y ese es el poder que transforma vidas. Y hay dos tipos de personas en el mundo entonces: aquellos que abrazan el Evangelio y aquellos que lo rechazan. Yo te voy a decir una cosa: no te enojes cuando estás platicando con alguien que no conoce a Dios y ve el Evangelio como una locura, porque es normal para ellos. Lo que ellos necesitan es ser alcanzados por ese mensaje. Pablo perseguía a los cristianos. Pablo mataba a la iglesia, los estaba persiguiendo. De hecho, cuando Jesús se encuentra con él va en camino a perseguir a la iglesia y tiene un encuentro con Jesús, y su vida a partir de ese punto cambia. Y en una ocasión, cuando Pablo está en la cárcel, viene un rey y platica con él, y Pablo le cuenta su conversión. Le dice: mire, rey, yo un día iba camino a Damasco y de repente Jesús apareció y mi vida fue cambiada. Y le empieza a contar todo el Evangelio. Y el rey no recibe el Evangelio y le dice esta frase: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. ¿Sí? Pablo era un erudito, era un sabio de su generación, y de repente se perdió por el Evangelio. Su vida cambió y la gente lo ve y dice: ahora Pablo está loco. El mensaje del Evangelio es un mensaje de locura, pero es un mensaje de poder. Y si lo analizas desde el punto de vista humano, pues sí es mucha locura que te digan que Dios vino y tomó forma de hombre, que una mujer que era virgen concibió al Hijo de Dios porque el Espíritu Santo la cubrió, y que ese hombre vivió durante toda su vida, creció Jesús y vivió sin pecado alguno, y entonces dio su vida por nosotros cuando nadie daría nada por nosotros. Dice Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Dice: si acaso alguno daría su vida por el justo, pero nadie daría nada por el pecador. Y Jesús da su vida por nosotros. Y no solo da su vida, sino que al tercer día resucita, vence a la muerte. Y aquel que había estado colgado en una cruz, ahora lo ven caminando de nuevo entre la gente, con marcas de clavos en sus palmas y en sus pies y en su costado, que da testimonio de que es el mismo Jesús que fue crucificado. Y no solo resucita, sino que pasado el tiempo se va volando de regreso al cielo. Está muy loco la historia. Podrías hacer una caricatura de eso. ¿Sí me entiendes? Es una locura. Pero la fe es aquella que nos permite creer en aquello que para el mundo es locura, pero que para Dios es lo más normal, porque Él es sobrenatural. Amén.
Todo el mensaje del Evangelio es locura, pero es poder de Dios. Y luego dice esta palabra, dice, está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios dice, yo voy a hacer las cosas de tal manera que lo que el mundo considera sabio, yo lo voy a avergonzar. Y lo que el mundo considera necio, yo lo voy a usar. Y a través, dice Dios, de mi sabiduría, que es diferente a la sabiduría humana, yo voy a hacer las cosas. Dice que la salvación viene a los creyentes por la locura de la predicación. La salvación viene a nosotros por la predicación del Evangelio. Por eso es bien necesario que tú y yo prediquemos el Evangelio, que tú y yo le hablemos a la gente de Jesús, porque si la gente no escucha el Evangelio, no puede ser salva. La gente nunca va a llegar a Dios por medio del conocimiento. La sabiduría humana no puede entender a Dios. Ha habido personas que se acercan a Dios por medio de la ciencia, pero llegan a un punto donde dicen, y eso es lo que los hace transformarse y convertirse, donde dicen, a través del conocimiento y de la ciencia como tal, no me puedo explicar ciertas cosas. Y en ese punto es donde entra el Evangelio. No llegan a conocerlo por la sabiduría. La sabiduría y su hambre de conocimiento los meten en el viaje para encontrarse con Dios. Pero llegan a un punto donde hay un absurdo. ¿Sí? Estaba viendo una entrevista en la calle que hace un hombre y le pregunta a una mujer, ¿usted cree en Dios? Y le dice ella, no, yo soy atea. Y le dice, ¿y por qué es atea? Y dice, es que yo estudio, ¿verdad? Física y conocimientos y pues en mi rama no hay lugar para un Dios. Le dice él, ok. Dice, ¿me permites platicar contigo 5 minutos y demostrarte que hay algo más allá? Y ella le dice, pues sí, no hay problema. Y empieza con la teoría más básica de todo. Y le dice, ¿tú crees, le dice la mujer, que un libro con pasta, índice, prólogo y contenido, con todas las letras ordenadas para que se formulen ideas y un mensaje, con un índice y todo, ¿tú crees que puede ser creado de la nada o por accidente? Dice esta mujer, pues no. Y le dice, préstame uno de tus libros, y se lo presta. Este libro que tengo aquí, ¿tú crees que de la nada pudo haber surgido? Dice ella, no, es tonto pensar eso. Y le dice él, ¿sabes lo que es el ADN? El ADN y el genoma humano es el libro de información genética de cada uno de nosotros, que es diferente entre cada hombre y cada mujer, y que vienen escritos todos tus rasgos, todas tus condiciones, tu color de ojos, el color de tu cabello, el tipo de cabello que vas a tener, tu tono de piel, la estatura promedio que vas a alcanzar, aún enfermedades a las que vas a tener tendencia a desarrollar. Todo eso está en el ADN. Dice, ¿tú crees que la vida se produjo de la nada?
Le dice, para que haya un libro, ¿qué tiene que haber? Dice, ya, un autor. Dice, en el ADN hay un autor, que es Dios. Y se queda ella así como que dice, pues no te puedo decir que sea Dios, pero sí tiene mucho sentido lo que me dices. Y ha habido testimonios de diferentes personas. Hay un hombre que empezó a hacer una investigación para mostrar que Dios no existe. Él era ateo y tenía muchos amigos cristianos y le molestaban, le caían mal. Porque cuando uno es cristiano, le cae mal a cierta gente. Es normal, no te asustes. Lo que no está bien es caernos mal entre nosotros, ¿verdad? Y este hombre dijo, ¿sabes qué? Yo voy a proponerme mostrarles a estos tontos que su Dios no es verdad. Terminó convertido. Terminó siendo cristiano y hoy es predicador. No es pastor, es predicador. Hace conferencias, escribe libros para la gente que no conoce al Señor en un lenguaje para ellos, porque él, a través de meterse, se dio cuenta que había un punto sin salida y ahí entraba el amor de Dios. Por eso, a través de Dios, de su sabiduría, avergonzó la sabiduría del mundo por medio de la predicación. Amén. No solo la oración. Tú puedes orar por alguien, pero necesitas predicarle el mensaje. Necesitamos orar que Dios mande misioneros, pero necesitan misioneros ir a las naciones y predicar, porque si no escuchas el mensaje, no tienes oportunidad de salvarte. Tú estás aquí porque un día escuchaste el mensaje y tal vez lo volviste a escuchar y lo volviste a escuchar. Yo lo escuché durante 5 años antes de que mi corazón recibiera al Señor. Así que no te desanimes. Si hay gente que no le conoce cerca de ti, sigue predicando, porque por medio de la predicación viene la salvación. Amén. Y dice, porque para los judíos ellos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Dice Pablo, si yo le predico a los judíos quieren ver señales y milagros. Los judíos tenían a Jesús delante de él y le decían, muéstranos una señal y te creemos. Y Jesús, ¿cuántas señales no hizo? ¿Cuántos milagros no hizo? Pero aquí hay una enseñanza muy profunda. No importa cuántos milagros veas, eso no va a convencer nuestro corazón del todo. Los milagros en el reino son parte del reino. Los queremos y pedimos que ocurran, pero no es lo que convierte el corazón. Lo que convierte al corazón es el evangelio, es la palabra de Dios. Jesús hacía milagros, pero les predicaba. Y muchos recibieron milagros y se fueron con su milagro. Y muchos nunca recibieron un milagro y rindieron su vida a Jesús porque lo escucharon. Y otro grupo, los gentiles, los griegos. El griego ama la sabiduría. El griego de esa época era un pueblo con tanto dinero que no tenía nada que hacer. Y la gente se dedicaba a estudiar y a filosofar. Y salieron grandes pensadores como Platón, Sócrates, etc. Y el entretenimiento de muchos era juntarse en una plaza pública a escuchar lo que otros decían acerca del universo, acerca de la vida, acerca de muchas cosas. Y cuando llegaba Pablo, lo querían filtrar a través de sabiduría. Unos quieren señales, otros quieren sabiduría. Pero el evangelio, para los que piden señales, es tropiezo. ¿Por qué? Porque el evangelio es a través de la fe.
Di conmigo, creer sin ver. La verdadera fe no es la que viene cuando ya viste el milagro. La verdadera fe es la que cree que va a existir un milagro cuando todo muestra lo contrario. ¿Sí? La mujer que obtuvo la sanidad de Jesús, esa mujer vio un milagro, pero porque ella creyó que Jesús era Dios. Primero recibió el evangelio, primero recibió la predicación del mensaje, creyó y puso su fe en práctica y obtuvo un milagro. El milagro no la salvó su fe en Cristo. De hecho, Jesús le dice a muchos: váyanse, tu fe te ha salvado. Y para el griego que quiere sabiduría, es una locura el evangelio. La cruz es una locura. Los griegos tenían cientos de dioses: el dios del trueno, el dios del sol, la diosa de la fertilidad, la diosa de la guerra, Zeus, Júpiter, Atena, Hades, el dios del inframundo, Poseidón, el dios del mar, Apolos, el dios del sol. Tenían dioses para todos, y sus dioses eran poderosos. Sus dioses, si querían destruir al humano, lo destruían. Si querían traer un terremoto, lo traían. Si querían crear a una bestia en el mar y destruir una isla, lo hacían. Y cuando ellos escuchaban el mensaje de Jesús, que era Dios, pero sufrió y murió en una cruz, decían: esto no cuadra. ¿Cómo que el Dios que es por encima de todos va a estar colgado en una cruz sangrando? Porque no es por la sabiduría humana. Cristo es la personificación de la sabiduría de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro que en Cristo sería una piedra de tropiezo para muchos. Porque llega un punto donde o crees o lo rechazas. No puedes vivir a la mitad. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque has creído, y eso te ha dado salvación. Pero hay muchos que están en el mundo que cuando llegan a Cristo tienen que tomar la decisión, y si para ellos es locura, se van a perder. Fíjate lo que dice aquí, versículo 23. Pero para nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Así que si tú quieres tener sabiduría, pídela a Dios. Pero si quieres saber cómo se ve la sabiduría, estudia a Cristo. Busquen la palabra a Jesús. Lo que Jesús hablaba es la mayor sabiduría que existe. Cristo es la sabiduría de Dios hecho carne. Cristo tiene que ser tu sabiduría y mi sabiduría. Nosotros no nos regimos por qué carrera estudiaste, por qué calificación sacaste, por qué título tienes. No nos rige eso en la vida. Nos rige si conocemos a Cristo. Y si conocemos a Cristo, tenemos en Él la respuesta de todo asunto en nuestra vida. De todo asunto. Sí, siempre me gusta decir esto. El mundo te dice, todo tiene solución. ¿Menos qué? Menos la muerte. Pues con Jesús ni eso aplica. Jesús dice, en mí todo tiene solución, hasta la muerte. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí será resucitado en el día postrero. El que cree en mí no mirará la muerte, sino que vivirá eternamente. Amén. Cristo es nuestra
sabiduría. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo más insensato de Dios, aunque no hay nada insensato, pero lo que pudiera sonar más insensato, eso pequeño de Dios es más grande que la mayor grandeza del hombre. Y lo débil de Dios, el punto más flaco de Dios, es más fuerte que toda la fortaleza humana. Así que te voy a decir algo que te tiene que animar. Cuando tú te sientas débil y sin sabiduría, estás en el punto correcto para que Dios te fortalezca y te llene de sabiduría. Y cuando eres débil, esa debilidad en Dios va a ser una fortaleza. Nuestras debilidades no asustan a Dios. Nuestras debilidades son oportunidades para que Dios muestre su grandeza, para que Dios muestre su brillo, para que Dios muestre su sabiduría. En la Escritura hay un hombre que no veía desde que nació ciego. Y era un joven, alrededor tal vez entre 14 y 15 años. Vamos a decir que tenía 15. Durante 15 años nunca vio. Siempre su trabajo o lo único que podía hacer era que sus papás lo ponían a recoger limosna. Y la gente se apiadaba de él y le dejaba un dinero, pero pues era un pueblo pequeño, todos lo conocían ya. Ya sabían en qué esquina estaba. Era el cieguito del pueblo. Y de repente un día llega Jesús y lo sana. Y este joven no vio a Jesús cuando lo sanó, porque Jesús dice que con un poco de saliva y tierra forma lodo y lo pone sobre sus ojos. Es muy curioso que nosotros somos hechos por Dios en el Edén a través de tierra y agua, a través de lodo, y lo que le faltaban eran ojos, y Jesús hace lo que le faltaba. Hay un simbolismo ahí. Pero le pone este lodo en los ojos y le dice: ahora ve y lávate. Y este hombre ahí tuvo que tomar una decisión. Él pudo haber dicho: pásenme una toalla, qué mala broma me acaban de hacer, y no creer, y no iba a ver el milagro. Pues porque no veía, aparte, no iba a ver el milagro. O creer en alguien que acaba de llegar a su vida y le está diciendo: puedes ver si me crees, ve y lávate, y buscar ese lago. Yo digo, Jesús era medio irónico a veces. A los que estaban paralíticos les decía: levántate. Pues es lo que no puedo. Al que está ciego le dice: ve a buscar tal lugar. O sea, va a ir tropezando, se va a ir golpeándose con las cosas. Pero era la fe lo que lo iba a mover. Si tú me dices que tienes fe y tu fe no te moviliza, no es fe. Este hombre buscó, llegó, se lavó, y en el momento en que se lava, puede ver. Pero lo padre es lo que le preguntan los discípulos a Jesús. Le dicen: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús les dijo: ninguno, sino que este nació así para que Dios fuera glorificado. Cuando Dios lo creó, sabía que lo estaba formando y que en 15 años su hijo en carne iba a venir a sanarlo. Había un plan, había una agenda. Y de repente este joven, de ser el ciego del pueblo, es el predicador.
A todo mundo le anda contando que alguien lo sanó. ¿Sí? Los fariseos vienen y lo cuestionan y les comparte de Cristo. Y ni lo había visto, y de repente viene Jesús y le dice: ¿crees en el que te sanó? Y dice: es que no lo he visto, soy yo. Y se postra y lo adora. ¿Por qué? Porque aquello que nos falta hoy, si Dios quiere que lo tengamos, Dios se va a glorificar. Amén. Y si lo que nos falta hoy no entra en el plan de Dios, entonces no nos falta. Porque en su sabiduría vence nuestra sabiduría. Su forma de hacer las cosas va por encima de nuestra manera de hacer las cosas. Su forma de pensar en asuntos es mucho mejor que la nuestra, aunque choque con la nuestra. Lo que yo tengo que hacer es desechar mi sabiduría humana y tomar la sabiduría de lo alto que viene en Cristo Jesús. Por eso dice aquí: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Miren, hermanos, nuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Los discípulos de Jesús, ninguno figuraba, ninguno era importante. Pedro era un simple pescador. Había un traicionero, ahí estaba Judas. Había otro que era un exterrorista, expandillero, Simón el Celote. Juan era un joven, hermano de otro, que eran tremendos, que les habían puesto los hijos del trueno. Nadie daba nada por ellos. Tomás, un incrédulo. Pero cuando Jesús pone su mirada en ellos y los transforma, esos 12 hombres, a excepción de Judas, cambiaron el mundo. Ellos son la razón que el Evangelio haya llegado a nosotros, porque predicaron y se hizo una cadena. Y ellos predicaron y otros creyeron y otros creyeron. Y así a través de los años y de las generaciones, y estamos aquí tú y yo. Amén. Porque lo débil y lo necio de Dios, Él lo escoge para avergonzar. En ese tiempo los estudiosos, los fariseos, los religiosos, ninguno de ellos figuró en el plan de Dios. Pero un pescador que ni siquiera estaba pescando bien, que había pescado toda la noche y no pescó nada, a ese Jesús lo agarra y lo convierte en una locura en el reino de Dios, a un asesino en el reino de Dios. Y si ves el Antiguo Testamento, a una prostituta como la abuela del rey David, bisabuela, y descendiente Jesús de esa línea, a una moabita, a una ajena del pueblo de Dios como Ruth, entra en la genealogía. Y vemos esta historia una y otra vez. Y es cuando yo me animo, porque digo: Señor, yo califico para que tú me uses. Cielos abiertos califica para que Dios derrame su gloria. Amén. Pocos nos conocen, pocos nos ubican, pero de aquí el Evangelio va a salir a las naciones. Tú ahorita tal vez estás pasando una debilidad o una crisis. Ese es un punto donde Dios puede mostrar su gloria y su sabiduría. Dice: Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, con el fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, que nadie pueda presumir nada. Mas por Él, ustedes en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, otra vez, sabiduría, justificación, santificación y redención,
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cristo es mi justicia, Cristo es mi sabiduría, es mi santificación. Yo no me puedo gloriar en mis cosas. Dice el Antiguo Testamento, lo leímos hace semanas: no se gloríe el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría. Si en algo van a gloriarse, que sea en esto, en conocer al Señor. Amén. Si algo nos hace la vida, es haber conocido a Jesús. Él es nuestra sabiduría. Él es la imagen más grande de la sabiduría. Nadie más. Los mismos hombres de la Biblia son gente que nos anima: el apóstol Pedro, Juan, David, Moisés, pero nadie como Jesús. Entre la tierra, los que nos han precedido, líderes reformadores de antaño, nuestros padres espirituales, mi pastor, los pastores que están sobre nosotros, líderes que admiramos, gloria a Dios por ellos. Pero la sabiduría absoluta es Cristo. Enamórate de Jesús y te vas a llenar de sabiduría.